Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a otro conversatorio de ASPA. Hoy, día de conmemoración, Día Internacional de los Derechos Humanos, en el que se conmemora la adopción por parte de la ONU de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ASPA hemos organizado este conversatorio sobre el vínculo que tienen los archivos y los derechos humanos. Para quienes no nos conocen, ASPA surge como un espacio de encuentro entre trabajadores y trabajadoras de archivos públicos en Argentina que nos llevaron a constituir esta asociación. Básicamente el objetivo es buscar el reconocimiento social de la triple función social que deben cumplir los archivos, del rol político que tiene nuestra tarea en relación al ejercicio de derechos de los colectivos y sujetos más vulnerados históricamente, de la necesidad de la aplicación de la disciplina archivística para generar políticas públicas eficientes y el reconocimiento de la especificidad del trabajo archivístico dentro de la función pública. Reconocimiento que desde ASPA pedimos tanto de la tarea, puestos y funciones, de la formación y capacitación que tenemos o deberíamos tener quienes realizamos ese trabajo, así como la necesidad de impulsar instancias de formación y capacitación en la materia y generar intercambios y construir redes de solidaridad profesional. Eso es ASPA, una asociación, un colectivo de archivistas que están interesados en que su trabajo sea valorado y la disciplina que han estudiado sea reconocida. No para consolidar reconocimiento personal, sino para constituir un colectivo de acción en pos de mejorar la situación de los archivos. Hemos cumplido ya un año de nuestro nacimiento oficial, hemos generado varios conversatorios en lo que va de este año que pueden seguir en la página de YouTube de Archivistas Argentina. Les cuento ahora, antes de dar paso a las maravillosas exposiciones que hemos preparado para este momento tan importante e histórico en la Argentina, que si les interesa ir haciendo preguntas, pueden ir haciéndolas por el chat, digamos, de Facebook, pueden ir haciendo comentarios que cuando terminen las exposiciones vamos a retomar. Entonces, tenemos el enorme placer de tener acá con nosotros y nosotras a dos archivistas de alto reconocimiento internacional, ambas participantes de la sección de Archivos y Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos, Perrín Canavallo y Blanca Basaco Palacios. Vamos a darle lugar, en primerísimo lugar, a Perrín y la voy a presentar. Perrín es conservadora general honoraria del patrimonio, fue directora del Archivo de la Presidencia de la República de Francia entre 1974 y 1994, fue adjunta al director de los Archivos de Francia entre 1995 y 1996. Fue secretaria general adjunta del Consejo Internacional de Archivos, ICA, entre 2002 y 2009, y secretaria de la Conferencia Internacional de la Mesa de Redonda de Archivos, el CITRA, entre 2001 y 2008. Dentro del ICA fue cofundadora y presidenta del Grupo de Trabajo Archivos y Derechos Humanos entre 2003 y 2008 y sigue siendo miembro de la sección. Ha publicado varios artículos sobre los archivos políticos, publicados en la Gazette des Archives, y la Review Administrative. Es autora de un estudio comparativo sobre el derecho de acceso a la información pública en el mundo que ha sido publicado por UNESCO en 2014 y es coautora de un libro titulado Archivos y Derechos Humanos en colaboración con James Wells y Antonio González Quintana, que será publicado por la editorial inglesa Routledge en marzo de 2021. Perrín, muchísimas gracias por estar acá. Siempre soñé traerte a Argentina para que hablaras a las archivistas argentinas en el AGN, pero bueno, no, la posibilidad nos la terminó dando la pandemia. Gracias por estar acá, te dejo con tu presentación. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación
y por tus palabras tan amables que me ponen confusa. Bueno, en efecto, me importa recordar que en realidad he participado en una empresa colectiva en un terreno ya preparado y en esta empresa el papel decisivo ha sido desempeñado por otros colegas cuya pericia ha sido decisiva. Antes de hacer la historia del grupo del ICA, del Grupo Archivos y Derechos Humanos, voy a hacer un poco de prehistoria. Bueno, todos sabemos que la relación entre archivos y derechos humanos es estrecha y está reconocida desde hace mucho tiempo. Pero la conexión entre los dos conceptos es más reciente. Antes no se hablaba de derechos humanos, sino de derechos del ciudadano. El evento clave ha sido la caída de la Unión Soviética en el año 1989 y la caída también de los regímenes totalitarios del este de Europa. Tuvieron consecuencias archivísticas con la entrada masiva de expedientes y registros de los servicios de policía y seguridad, y esta entrada, estos archivos planteaban problemas y retos muy complejos de tratamiento y de acceso para los archivos nacionales. El Consejo Internacional de Archivos se ha preocupado por el problema y en 1993 la Conferencia Anual de México, la CITRA, la Mesa Redonda, decidió encargar a un grupo de expertos, hacer un informe sobre los archivos de estos servicios de seguridad de los regímenes desaparecidos. Es el famoso informe de Antonio González Quintana. Primera diapositiva, por favor. Sí, gracias. Que ha sido publicado por la UNESCO en 1997. El informe insistía en el efecto boomerang de estos archivos que, de instrumentos para controlar a la población, pasaban a convertirse, con la transición democrática, en herramientas esenciales para reparar esas violaciones, ayudar a la justicia en la persecución de los responsables y depurar las administraciones públicas. En 2000 fui elegida secretaria de esta conferencia anual del ICA, la Mesa Redonda, y en aquel tiempo, porque ha cambiado hace poco, en aquel tiempo la CITRA era una conferencia estratégica, pero cerrada, es decir, que reunía solo a los archiveros nacionales, a los presidentes de asociaciones nacionales y de las secciones del ICA, cada año entre los congresos organizados cada 4 años. Es decir, que era una reunión de más o menos 160 personas. En 2003, la CITRA tuvo como tema archivos y derechos humanos y por primera vez este tema fue abordado a nivel internacional. Antes solo lo era a nivel regional, en particular en América Latina. No fue fácil tratarlo dentro del ICA porque había reticencias. Tengo que recordar que el ICA es una organización de 190 países y que los archivos nacionales son los que mayor financiación destinan a la organización. Y, como lo sabemos todos, no son todos países democráticos. En 2003, África del Sur fue el país anfitrión y la ciudad emblemática de El Cabo, sede de la Comisión Verdad y Reconciliación, cuyos archivos acababan de ser transferidos al Archivo Nacional, y todo esto facilitó mucho la adopción del tema. La conferencia fue inaugurada por Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz y antiguo presidente de la Comisión de Verdad. Tuvo palabras muy emocionantes. Cito:
Sentimos vergüenza de nuestra historia, pero no deja de ser nuestra historia. Está ahí, conservada en nuestros archivos nacionales. Los archivos son cruciales para que podamos rendir cuentas, son un potente baluarte contra las violaciones de derechos humanos. Tenemos que acordarnos de nuestro pasado para procurar que no se repita. El programa de la conferencia tenía una sección sobre los archivos del terror, archivos públicos de la represión, y otra sección sobre los archivos del dolor, es decir, los archivos de las ONGs que son archivos privados. Entre otros, participó Patricia Tapata de Valdés, la directora de Memoria Abierta. Al final, los delegados adoptaron un conjunto de resoluciones muy fuertes pidiendo a los archivos nacionales y a los gobiernos y también a la UNESCO preservar esos archivos, darlos a conocer y facilitar su acceso. Para asegurar la aplicación de estas resoluciones, constituimos un grupo de trabajo informal de 8 colegas con fuerte compromiso y tuve la oportunidad de presidirlo. A nivel internacional, por su parte, la Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas había designado en 1993 a un magistrado francés, Louis Joinet, como relator especial sobre la lucha contra la impunidad, y Joinet remitió su informe en 1997. Este informe yo lo descubrí al preparar la publicación de las actas de la Conferencia del Cabo, cuando leí el texto de la ponencia de Antonio González Quintana. El informe Joinet es un conjunto de 42 principios, de los cuales 5 se dedican a los archivos que son esenciales para la efectividad de los derechos a la verdad, a la justicia y a reparación. El principio 1 afirma que cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias que llevaron a la perpetración de crímenes aberrantes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad es esencial para evitar que en el futuro se repitan las violaciones. Y el segundo principio resulta del primero, es el deber de recordar que incumbe al Estado para evitar el revisionismo y negacionismo. Porque, cito el principio, el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y debe por ello conservarse. De estos 2 principios, Louis Joinet hace derivar la necesidad de preservar los archivos y dedica 5 de sus 42 principios a su preservación y acceso. Sin ninguna circuncertación, Louis Joinet y Antonio llegaban a las mismas conclusiones, aunque formuladas en términos un poco diferentes. La compartimentación de las profesiones y la ignorancia recíproca de nuestros mundos aparecían evidentes. Por un lado, la sociedad tenía una visión únicamente patrimonial de los archivos y los archivistas somos una profesión discreta. El informe de Antonio se publicó en la revista Janus, revista del Consejo Internacional de Archivos, que solo leen los archivistas. Por eso los magistrados no lo conocían y nosotros en Francia, por ejemplo, no conocíamos a Louis Joinet como magistrado, pero no como relator de la ONU. Por eso lo primero que hice fue ponerme en contacto con Joinet y publiqué con él un artículo en Le Monde y en El País que se titulado Los archivos contra el olvido. La idea era sensibilizar la opinión pública. Es este encuentro entre archivistas y defensores de derechos humanos que voy a recordar ahora. Sobre la base de las resoluciones del Cabo, hemos desarrollado una estrategia con 2 objetivos principales. Primero, sensibilización.
y después profesionalización. Hemos lanzado acciones en dirección de los gobiernos y de otras profesiones, coloquios con abogados, diplomáticos, juristas. Hemos lanzado la actualización del informe de Antonio, el informe sobre los archivos de los servicios de seguridad, y se amplió su informe a los archivos de las instituciones de la justicia transicional, Comisión de Verdad, tribunales penales internacionales y también archivos de las ONGs. Hemos hecho acciones en dirección de las mismas ONGs, presencia en foro de derechos humanos, y hemos publicado un manual para ayudar a las ONGs en el tratamiento de sus archivos. Se llama, otra diapositiva, por favor. El manual se llama Una memoria para compartir y ha sido escrito por una colega francesa que es muy experta en el terreno de ONGs y asociaciones. Hemos hecho acciones de comunicación. En la newsletter que es un boletín mensual en inglés que da muchas informaciones, tanto nacionales como internacionales. Esas informaciones son recopiladas por Trudy Peterson, que fue presidenta del grupo después de mí. Este boletín es traducido al español por Blanca Lazaco y accesible en el sitio web del ICA. Hemos hecho acciones de profesionalización. Otra placa, por favor. Guías de Trudy Peterson sobre los archivos de las comisiones de verdad, de las cortes provisionales internacionales y los archivos de la policía. Hemos hecho otra acción de profesionalización, la creación y el apoyo a una empresa canadiense dirigida por un archivero holandés que a la vez es informático, y es el sistema ATOM, Access to Memory, otra placa, que es un sistema libre, multilingüe y en total conformidad con las normas del ICA. Este sistema ha sido desarrollado con el apoyo financiero de la UNESCO y de varios países, entre otros los Emiratos Árabes, que la idea era hacer esto para ayudar a los pequeños servicios de archivos que no tienen recursos ni profesionales ni financieros, y por fin se pasó a ser utilizado en muchos diferentes contextos. El reconocimiento de la importancia de los archivos ha sido rápido a nivel de la ONU. No, esto no, demasiado temprano, lamento. Pronto aparecieron resultados. Me parece que la perdimos, ¿no? Que se salió de programa. ¿Qué hacemos? Pasamos, a ver, ahí está volviendo. Está pasando algo, me parece, con el streamer. Bueno, ¿me escuchan? Perfecto, Perrín. Te sacó el programa, ¿no? Estaba en los resultados de nuestro trabajo, es decir, que pronto aparecieron, gracias al apoyo de Luis Joanet, que distribuyó nuestro artículo común en francés, inglés y español a miembros del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Ginebra.
Después, con el apoyo de Suiza, fuimos invitados a participar en eventos durante la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y participamos en seminarios de expertos, especialmente Antonio y Trudy. A partir de 2005, varios estudios e informes del Alto Comisionado fueron publicados que subrayan la importancia esencial de los archivos para el derecho a la verdad. Hay que señalar un estudio profundo sobre los archivos publicado en 2015, otra placa, en la serie de herramientas titulada Instrumentos del Estado de Derecho para las sociedades que han salido de un conflicto. En 2012, el Consejo de Derechos Humanos decidió nombrar al jurista colombiano Pablo de Greff como relator especial sobre la promoción de la verdad, de la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. En su informe, la otra placa, por favor. En su informe de 2015, de Greff hace importantes recomendaciones sobre los archivos para el conocimiento de la verdad y en particular recomienda promover la creación de sistemas nacionales de archivos de carácter integral que incluyan también documentos de organizaciones no gubernamentales, especialmente las que sean relevantes para las graves violaciones de derechos humanos. Dice el informe que el acceso a unos archivos bien conservados es un instrumento educativo ideal para combatir el olvido y el revisionismo tan importante para la enseñanza de la historia como para las dimensiones de la reforma institucional. Este informe de Greff tiene un anexo entero dedicado a los archivos, dedicado a las comisiones de verdad, que da recomendaciones precisas para el tratamiento y el acceso de sus archivos. El sucesor de Greff, Fabián Salvioli, que es un abogado argentino, va más allá en su informe de julio de 2020, titulado otra placa, titulado Los procesos de memorialización en el contexto de violaciones graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, el quinto pilar de la justicia transicional. Salvioli afirma que el acceso a los archivos es un elemento clave para todos los procesos de memoria y señala que para que los procesos de memorialización sean efectivos, es fundamental la protección de los archivos de los organismos estatales y de las organizaciones de la sociedad civil. Los archivos deben ser accesibles de acuerdo con las normas establecidas y los gobiernos deben eliminar los obstáculos a dicho acceso. El papel decisivo de los archivos en las sociedades en transición es ahora reconocido y otros actores se han comprometido en este terreno, especialmente la Fundación Suiza Swiss-Peace, que tiene un programa muy interesante que se llama Dealing with the Past, tratamiento del pasado, que recurre a expertos tales como Antonio y Trudy. Conviene mencionar otro trabajo del grupo hecho bajo la presidencia de Julia Barrera, Principios básicos sobre el papel de archiveros y gestores de documentos en la defensa de los derechos humanos, que han sido aprobados por la Comisión de Programa del ICA y que han sido aprobados por ALA también, la rama que conocéis bien. El objetivo de estos
principios es ayudar a los archivistas a resolver los problemas complejos de tipo ético, jurídico y práctico, problemas que surgen cuando gestionan archivos que tienen implicaciones para los derechos humanos y también darles unas directrices, porque a menudo trabajan aislados y pueden ser presionados para eliminar documentos, por ejemplo. El segundo objetivo es ayudar a los responsables internacionales que deben tratar de temas relacionados con derechos humanos para que perciban la contribución esencial que nosotros podemos traer a la protección de estos derechos. Hemos notado, en efecto, que algunos informes de relatores de la ONU no mencionan la necesidad de preservar los documentos. Y último proyecto, el libro Archives and Human Rights, Archivos y Derechos Humanos, del que habló hace unos minutos Mariana. El libro cuenta con una primera parte dedicada al análisis de la relación entre archivos y derechos humanos, escrita por los 3 coordinadores de la obra, y en una segunda parte incluye aportaciones de diferentes autores sobre 17 casos específicos que ejemplifican el uso de los archivos en defensa de los archivos humanos. Para concluir, diré que es difícil evaluar exactamente el alcance de las actuaciones de nuestro grupo. Sin embargo, teniendo en cuenta los medios muy limitados que tenía el grupo, el balance del trabajo hecho durante estos 16 años ha sido positivo gracias a la fuerza de nuestra red y al compromiso de sus miembros. Hemos lanzado una dinámica e intentado suprimir la compartimentación de las profesiones involucradas en los mismos objetivos. Aún queda mucho por hacer. Dentro del ICA, la institucionalización del grupo, con la creación de una sección particular dedicada a los derechos humanos hace un año en la conferencia anual de Adelaide, Australia, es el reconocimiento oficial de trabajo. Hoy en día, la sección tiene 65 miembros. Esta institucionalización va a darnos más visibilidad y sobre todo más recursos para seguir adelante. Y last but not least, el premio prestigioso que la Asociación Española para los Derechos Humanos este año ha sido atribuido hace 2 semanas a la sección y es Antonio quien la ha recibido en Madrid. Bueno, gracias por su atención. Muchísimas gracias, Perrin. Tremendo desafío hacer un recorrido de tantos años de trabajo. Muchísimas gracias. Ahora después voy a presentar a Blanca y después hacemos una serie de comentarios, pero la verdad es que, nada, me pone la piel de gallina, decimos, ¿no? Como me estremece pensar tanto esfuerzo y tanto recorrido. Bueno, muchas gracias, de verdad, por acá. Pasamos entonces a presentar a Blanca Basaco. Blanca es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un máster en Archivística y Biblioteconomía, un título de especialista en Documentación por la misma universidad y otro de Archivos y Derechos Humanos por la UAB, la Universidad Autónoma de Barcelona. En la actualidad es jefa de la Unidad de Referencias y Atención al Usuario del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Es miembro de la Junta Directiva de la Sección de Archivos y Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos, de la que recién habló Perrin, y es la vicepresidenta de la Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública, que en ASPA solemos decir son como nuestros primos mayores y quienes nos han estimulado a constituirnos como asociación. Ha participado como ponente en diversos congresos y conferencias a nivel internacional, colaborado en diversas publicaciones, tanto del ámbito de los archivos como de la historia de los derechos humanos,
y es docente en cursos de gestión documental. La presentación de Blanca se titula Archivo presente, la necesaria presencia de los archivos en la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias, Blanca, por estar acá con nosotros. Te dejo la palabra. A ver, ¿qué estoy intentando? Bueno, yo lo primero que quería hacer es agradecer a AFPA la oportunidad de hablar. Hablar detrás de Perrin es como demasiado, impone un poco, ¿no? Porque Perrin es, bueno, Perrin y todas las personas que ha nombrado claramente son nuestros maestros, nuestras maestras. Estoy muy agradecida a AFPA porque, como ha dicho Mariana, dice los primos mayores, para nosotros y para nosotras es como la asociación hermana. Tenemos los mismos intereses, que es la defensa de la profesión, en la función pública, y tenemos una visión muy similar en el papel que tienen que tener los archivos. Como has dicho, Mariana, también en la presentación, no únicamente vinculados con el patrimonio, como investigación para el futuro, que sin duda tiene que tenerlo, pero sobre todo para defender esto que ha dicho Perrin, ¿no? La defensa de los derechos humanos e intentar que determinados crímenes no queden impunes, no para que en el futuro se diga, como pasa ahora con estas películas de nazis en las que los nazis son malísimos y todo el mundo lo tiene muy claro. O sea, lo importante es eso es importante, no le quito valor, pero lo importante es hacerlo en el momento, en el presente, con ese compromiso. Había utilizado este título, quería hacer un juego de palabras, que no sé si me ha salido, entre lo de presente, por un lado como una especie de respuesta comprometida, como pasa aquí con los movimientos sociales, ¿no? Archivo presente, y al mismo tiempo haciendo hincapié en traerlo al presente, en traer el archivo al presente. Bien, Perrin nos ha hecho una excelente presentación de todo el recorrido en el que los documentos han cobrado importancia a la hora de vincularlos con los derechos humanos. Eso es una tarea que todavía sigue, como ella bien dice, aunque cada vez hay más instrumentos en las organizaciones, en las Naciones Unidas, en otras organizaciones como Swiss Peace, etc. Yo lo que he querido es, a partir de ahí, enfocar documentos que se nos pueden estar quedando en el margen. Todo un reto, o sea, como los retos a los que nos planteamos. Uno de ellos pueden ser las fotografías. Ya sé que no es nada nuevo a día de hoy que haya fondos fotográficos en los archivos de nuestras instituciones, pero suelen estar muy vinculados, por lo menos en la mía lo está. Tenemos una serie de fondos fotográficos relacionados con la ciudad de Madrid. Es perfecto, documenta el crecimiento de la ciudad, de la sociedad, pero si pongo aquí, por ejemplo, esta fotografía, no sé si la recordáis, es una fotografía que en su día causó mucho estupor. ¿Por qué? Porque es una fotografía que estaba censurada. Y entonces la reflexión que aquí hago es, todo el mundo a día de hoy tiene una cámara en el celular o en otros instrumentos y tenemos internet, con lo cual se supone que estamos libres para difundir, pero la realidad es que esta fotografía, que es la repatriación de los cadáveres de los soldados caídos en la guerra de Irak estadounidense, causó muchísima conmoción. Entonces, la reflexión es, ¿somos tan libres realmente como creemos para difundir estas imágenes? Otro tema es el del vídeo. Hay organizaciones como esta que os menciono aquí, que se llama Witness. Esta es una organización que está encargándose de utilizar el vídeo como herramienta para la lucha contra las violaciones de derechos humanos. Tiene una página, bueno, muchos de los datos que os voy a dar es para que disfrutéis y naveguéis y os imbuyáis en Internet y veáis la cantidad de cosas preciosas que se están haciendo y que la llamada es a que nosotros, como profesionales de archivos, tenemos mucho que contribuir y no podemos quedarnos al margen. Estas personas en Witness están recopilando, como dice su lema, see it, film it, change it. ¿De acuerdo? O sea, grábalo, míralo, grábalo y cámbialo. Entonces, ¿cómo utilizar el vídeo como evidencia contra las violaciones de derechos humanos? Entonces, lo interesante de esto es que no solo recopila esos vídeos, sino que ha creado una serie de tutoriales que podéis ver aquí, accesibles, gratuitos, en castellano, en inglés, en varios idiomas, para
enseñarnos a grabar vídeos de tal manera que constituyen una evidencia. Sino ante un juez, que también, y de hecho veis en la pantalla seguramente que dice investigador, abogado, juez, no solo ante un juez o una jueza, sino también para denunciarlo en los medios de comunicación. Los archivos sonoros, otro documento que se nos puede quedar al margen. Tampoco es raro, ya que en algunos de nuestros archivos institucionales tengamos archivos sonoros. En España, por ejemplo, hay uno que se llama el Archivo de la Palabra, pero tiene ese matiz continuamente historicista, ¿no? Es de gente que se fue por los pueblos recopilando cantares o dichos de los mayores, o bien estos discursos de lo que Nietzsche llamaba la historia monumental, ¿no? Hay ahí, por ejemplo, un discurso de Primo de Rivera, que es un anterior dictador a Franco. Bueno, y todo eso está muy bien, pero el reto desde los archivos es que recuperemos también la voz de la calle y la voz de la ciudadanía y que nos sintamos vinculados y cercanos a ellos, porque no somos otra cosa en realidad. Como decía Perrin al principio, esa ruptura tenemos que terminar de romper, y no del todo lo hacemos a veces, con el archivo como instrumento de poder. He querido poneros aquí, a ver si funciona, una grabación de lo que se llama la Spanish Revolution, una página que recopila documentos también sonoros de lo que fue el movimiento indignado, el 15M en España, que como sabéis tuvo réplicas en todo el mundo, ¿no? Bien, no sigo, sería todo un debate y de hecho aquí yo sobre todo lo que me hago es preguntas, tengo clara una idea de fondo, pero bueno, aquí es el debate de esto es un documento de archivo. Desde mi punto de vista sí que lo es. ¿Por qué? Porque si está debidamente contextualizado, te está dando testimonio de un momento. Yo, desde luego, a nivel personal, lo tengo muy claro. Yo vivo en el centro de Madrid, donde tuvo lugar el escenario principal de esta revuelta indignada, que es la Plaza del Sol, y desde luego ya para el resto de mi vida, por muchos años que pasen, tengo asociado el sonido del helicóptero con ese momento, con ese contexto. Porque durante días y noches te despertabas a mitad de la noche y solo oías el helicóptero sobrevolando la ciudad, ¿no? Entonces, pues creo que esto hay que recogerlo de alguna manera. Otros documentos todavía más difíciles son en algunos sitios lo llaman los efémera, los documentos efímeros, grafitis. Este de la derecha, por ejemplo, es otro proyecto también precioso, un poco polarizado, o sea que hay demasiados grupos, pero bueno, no deja de ser un bonito ejercicio. Es el Arab Spring Archives, que es recoger testimonios, igual, imágenes, testimonios orales, fotografías de las revueltas árabes. Pues este grafiti, que es una mujer con tacones y velo y no sé si gaseando o grafiteando a unos hombres, pues parece de lo más elocuente, ¿no? Esto tiene un valor testimonial, no solo un valor estético, que sin duda lo tiene. El de la izquierda es fruto también de un archivo espontáneo que se creó a raíz de los atentados contra el semanario francés de Charlie Hebdo y que también se ha creado un archivo. Se ha creado un archivo con, ahora vamos a seguir viendo documentos, pongo así las comillas, me da un poco de rabia, pero bueno, insisto, como por debatir. Pues esto es un graffiti, ¿no? Objetos. ¿Son los objetos documentos? Pues en determinados casos sí pueden serlo. De hecho, he traído aquí estos dos porque están custodiados en sendos archivos, uno en Niza y otro en Londres. Ambos son objetos, documentos de lo que podríamos establecer como una categoría general que llamamos archivos del duelo. Ese es el nombre que se le dio en Madrid a un archivo fruto de los atentados del 11M, en el que murieron 193 personas. Fruto de eso, la gente empieza a depositar en la calle pues
su expresión de la repulsa, del dolor. Parte de esto son mensajes, parte son fotografías, parte es una estampita de la Virgen y parte son objetos. Todo esto, una vez más, se está documentando un momento y está teniendo a la ciudadanía como protagonista. Entonces, no se pueden quedar eternamente en la calle, aunque en la calle es donde se han creado, y una manera de darles valor es seleccionar una parte y custodiarlos en una institución, en un archivo. Este documento no sabía ni cómo llamarle, ¿vale? Parecería un documento más tradicional y, sin embargo, claro, es, perdonadme, como una porquería, pero es una porquería esencial, porque lo que está es demostrando cómo era la toma de decisiones, en este caso, con el movimiento indignado del 15M en Madrid, que luego tuvo réplicas en todo el mundo y que también hay archivos de esto en todo el mundo. Por ejemplo, hay un movimiento hermano que es el Occupy Wall Street, que también tiene un archivo, ¿de acuerdo? Entonces, este documento se redactó, o sea, se tomó, se elaboró en la plaza, en la Comisión Feminista, y en él dice que a partir de ahora se utilizará el femenino genérico, un lenguaje genérico, ¿no? Ya sabéis que el castellano tiene esto que pluraliza en general en masculino, ¿no? Privilegiar el uso de personas frente a hombres, etcétera. Una serie de conceptos que es esencial, que ha calado muchísimo, que sigue todavía calando. Bueno, pues aquí está reflejado. ¿Qué más es esto sino un documento de archivo? Aquí abrimos un melón, como decimos aquí, no sé si allí tenéis esta expresión, tremendo, que es el de los documentos electrónicos de las redes sociales, blogs. Con todo esto también se puede hacer una denuncia y una defensa de los derechos humanos tremenda, ¿no? Traigo aquí esto, que no es el único, pero es uno cercano que yo he conocido y por eso lo traigo, que tiene un valor también importante, que se da a lo largo de todos estos especies de archivos marginales, que es la colaboración entre diferentes colectivos. Desde luego, profesionales de archivos, en este caso, de la otra asociación, que es Archivers de... Ahora no me sale, disculpad. Asociación de Archivers de Cataluña. Con una compañía informática. La historia de esto es un hashtag que surge en 2018, me parece que de una periodista, que se llama Cuéntalo. Entonces, invita a las mujeres a que cuenten sus experiencias con el tema de abusos por razón de género. Y en 14 días lo que tienen es una respuesta salvaje. Empieza, además, por todos los países de habla hispana. Como veis aquí, esto es una imagen, ¿no?, de dónde se ha tuiteado y retuiteado. Y luego, con esta empresa, lo que se ha hecho es una visualización de esta manera, que es, según te vas poniendo, sobre cualquiera de estos puntos vas viendo un tuit, ¿no? Mi familia es súper religiosa. Cuando mi abuelita se dio cuenta que yo era gay, se descompuso. Y un primo me golpeó hasta desfigurarme la cara, diciéndome que todo era mi culpa por ser un playazo. Cuenta, de Costa Rica. Cada uno de estos es un mensaje. Está documentando algo que no está recogido en los archivos tradicionales de ninguna otra manera, salvo si llega ya a una denuncia y a un archivo judicial. Y, sin embargo, todas y todos sabemos que esto es la realidad cotidiana de la mayoría de países, por no decir todos, me atrevería a decir. Entonces, si no lo estamos conservando, custodiando, aquí lo están haciendo bien. Aquí estos, ante la avalancha de tweets, se pusieron en contacto con esta asociación y decidieron, darles forma, custodiarlos, asignarles metadatos, etcétera. Esto, otro temazo, es el tema de los WhatsApp. Este es perdonad la imagen que esté tan borrosa, estamos ahora mismo en este tema en España. Es un tuit, disculpad, de un grupo de WhatsApp de militares retirados, menos mal que son retirados, en los que se dicen lindezas como esta, solo leo la primera. Dice, no queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta. Esos 26 millones de hijos de puta son los votantes de la izquierda en España ahora mismo, ¿no? El tema que esto venga de un grupo de WhatsApp de militares, pues en un país como el nuestro, que tiene esa triste historia,
bueno, pues no hace como poco poner los pelos de punta. ¿Esto es un documento? ¿Esto es una evidencia? ¿Esto es una prueba? ¿Esto hay que hacer algo con ello? ¿O como es un WhatsApp no vale? Pues otra reflexión. El tema del almacenamiento en la nube. MySpace, la gente que es más joven seguro que no lo conoce, pero en su día era una red social que era el number one, ¿de acuerdo? O sea, igual que ahora, no sé, la verdad cuál será ahora, Instagram probablemente, Facebook. Entonces era MySpace. Sirvió para, tenía esta particularidad que sirvió para compartir muchísimos archivos musicales y, de hecho, muchos artistas muy conocidos a día de hoy salieron de aquí, como puede ser Adele, por ejemplo, o Arctic Monkeys. Bien, ¿qué pasa? Que es una empresa privada. Las empresas crecen, decrecen, cambian de dueños, desaparecen. Y esta noticia es porque tuvo un fallo humano, según parece, y se perdieron, no sé la cantidad, en algún momento dado he cogido la cantidad de datos, pero digamos que desde el 2003 hasta el 2015 desaparecieron todos los datos de los usuarios. Diréis, ¿esto no puede pasar con Facebook? Puede pasar perfectamente. En su día esto era el no va más. De hecho, ya hay como Flickr, por ejemplo, Google+, algunas otras aplicaciones ya han lanzado mensajes a sus usuarios que si quieren conservar sus archivos que los descarguen, porque no van a poder conservarlos, ¿no? En la nube no se puede almacenar todo. Esto es una especie de síndrome que teníamos cuando empezó Internet y nos parecía maravilloso y tiene este problema. El problema, esto que veis aquí, es fruto de la preparación de esta presentación, ¿de acuerdo? Yo ya llevo tiempo interesándome por estos documentos marginales, archivos un poco al margen. ¿Qué he hecho? Pues he ido archivando todas las noticias que me he ido encontrando, que algunos amigos me han ido mandando, porque saben que me interesa, y a la hora de intentar recuperarlos, para ahora, por ejemplo, me he encontrado con esto muchas veces. Entonces, yo misma estoy advirtiendo contra el peligro del archivo en la nube, pues ha sido mi manera de archivar, con lo cual lo he perdido, yo lo he perdido, ¿de acuerdo? Para que esto no suceda, hay algunos proyectos que han surgido de lo privado. Esto es, una vez más, nos vamos quedando atrás, ¿no? Esto en concreto es también interesantísimo y también os invito a que buceéis, que se llama Internet Archive, que tiene una vocación de conservar las páginas web. No tan vivas como las podríamos ver ahora si estuviéramos navegando, pero sí, por ejemplo, en modo pantallazo o capturas. Interesantísimo, porque sirve para documentar. Mirad, yo he utilizado esto para el trabajo, porque muchísima información institucional está ahora en las páginas web. Cambian los dominios y pierdes esa información. Aparte de también para el ejercicio de la transparencia, aquí es habitual, me imagino que allí también, que cuando hay un cargo público, pues pone una breve biografía en la página web institucional, ¿no? Licenciado en no sé qué, doctor en no sé cómo. Bien, muchas de estas afirmaciones de repente se demuestran ser falsas. Y entonces rápidamente esa página web desaparece. No se le puede pedir responsabilidades. Bueno, pues esta es una iniciativa para, desde eso hasta, en fin, tienen la primera página de venta de Amazon, o sea, cosas realmente ya históricas, ¿no? Pero es interesante. Fruto de esto, se están uniendo otros, en general las bibliotecas nacionales de algunos países se están actualizando e intentando, de hecho, ahora Internet Archive colabora con otras instituciones públicas, que creo que es lo suyo. Lo suyo es que haya una simbiosis, porque nosotros desde las instituciones tenemos mucho que aportar y los colectivos, pues muchísimo también, ¿no? ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, lo hemos ido mencionando a lo largo de esta presentación. Para documentar estos archivos del duelo, que decimos, estos momentos de dolor, de esta expresividad de la colectividad, ¿no? Para documentar los movimientos sociales, que durante mucho tiempo han adolecido de documentos. Mira, unos porque viven al margen del sistema y otros
Bueno, pues porque no tienen esta mirada ni esta trayectoria, de tal manera que cada vez que empieza algo parece que empieza de cero y no es verdad. Entonces, además aquí se da la dificultad de que los movimientos sociales tienen muchísima, ¿cómo decir?, prevención ante las instituciones. Nos ven como el enemigo. Entonces, es una desgracia, pero es así, entonces deberíamos de cambiar esto. Esta imagen me la manda un amigo precisamente, hace poco, es de Perú, o sea, y es una persona que está, hay dos proyectos. Uno es un historiador, que dice esta frase que me parece significativa, ¿no? Es para que la gente vea en qué consistió la protesta, que no tenga que esperar 20 o 30 años, bueno, para que en un texto se lea lo que ocurrió, lo que están viviendo. Es como apropiarse un poco de la historia que esas mismas personas son protagonistas. Como esto tenemos hasta del mayo del 68. Hay algunos archivos, pero muchos están o bien muy precarios. El archivo del 15M, por ejemplo, en Madrid, pues ha ido pasando de la plaza a una casa ocupada, de ahí como lo desaloja la policía se va a un centro social, pero en cuanto se le ofrece ayuda de alguna institución, rápidamente la rechazan. El Occupy Wall Street, 3/4 partes de lo mismo, aunque finalmente me parece que está ahora en una universidad. Otros documentos que, siendo tradicionales, se nos están escapando, que son los documentos de las empresas. Las empresas se defienden diciendo que son documentos privados y que, por tanto, como institución pública no podemos meternos ahí. Pero la realidad es que la acción de las empresas tiene repercusión en la vida de los colectivos. Tiene repercusión en el medio ambiente, tiene repercusión en los derechos sindicales, en mano de obra esclava o semiesclava, mano de obra infantil. Entonces, si tanto estamos presumiendo de transparencia y de tener una cadena transparente de suministro, ¿por qué no nos dejáis, empresas multinacionales, acceder a vuestros documentos clave? Yo no digo a un proyecto que vaya a suponer una merma de sus intereses, pero sí. Aquí la palabra clave, Amnistía Internacional trabaja, como sabéis, muchísimo en estos temas. La palabra clave que me duele es la de filtrados, documentos filtrados. Revelan vínculos de empresas internacionales con delitos cometidos por las Fuerzas Armadas. ¿Por qué filtrados? Una vez más, como las fotografías que veíamos al principio. ¿Por qué filtrados? ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a ellos. O sea, parece que como sociedad internacional somos muy capaces de abrir el libre comercio para nuestros intereses económicos y no somos capaces de asumir, aunque está en proceso, pero lleva años en proceso, un tratado internacional que obligue a rendir cuentas a las empresas, a las multinacionales con el tema de derechos humanos, ¿no? Y que se vincule esto, igual que se ha conseguido ya con otros temas, como nos ha contado Peguín, pues que se vincule esto con el tema de los archivos y los documentos. Sirve también para documentar, todo lo relacionado con el tema de la raza, de las violaciones por razón de raza, ¿no? Esto que os pongo también es de Amnistía Internacional. Ha lanzado un proyecto para mapear la violencia policial en las protestas por el asesinato de George Floyd a lo largo de todo el estado. Si os metéis y pincháis cada uno de estos puntos, también iréis viendo el vídeo. Y con una serie de etiquetas que son claves y que ese es nuestro punto de vista de archivistas. El decir la fecha, algo tan sencillo como la fecha en Internet muchas veces no está. Y si no, no sé si os ha pasado, a mí me ha pasado de ir a buscar una entrada para un concierto y resulta que me lleva a una página del 2018. Esta foto, aunque vuelve a parecer antigua, de hecho es antigua, pero es un caso muy presente. Nosotros, desde luego, en nuestro archivo lo tenemos. Y es el caso que, por desgracia, vosotros y vosotras en Argentina tenéis también de los bebés robados. En nuestro archivo regional de la Comunidad de Madrid tenemos fondos documentales hospitalarios, con lo cual muchas mujeres que en los años 70 dieron a luz y les dijeron que sus bebés estaban fallecidos, pero nunca vieron el cadáver, ahora vienen a preguntarnos qué documentos hay sobre ellas en los archivos. Bien, ¿por qué lo traigo a colación? Diréis, pues esto es un documento tradicional, ¿qué problema hay? Pues mirad, hay una vez más el problema de la brecha que existe entre las instituciones y la ciudadanía. Muchos de estos documentos son muy difíciles de comprender. O bien son documentos técnicos, o bien tienen un lenguaje administrativo tan engorroso que
O bien se lo damos tan tachado, porque claro, le puedes enseñar el registro de esa mujer, pero no le puedes enseñar el de la mujer que dio a luz ese mismo día. Entonces, aquí la invitación es que nosotros como profesionales hagamos de intermediarios y hagamos más fácil, no por minusvalorar el entendimiento de nadie, sino porque nosotros es nuestro campo de trabajo y el de otra persona no tiene por qué serlo. Entonces, si le damos un papel tachado con unos datos que son unas siglas y un lenguaje administrativo, no va a entender nada, ¿no? Y eso está pasando a día de hoy. Bueno, por supuesto, para documentar y en este caso sí que se retrotrae al pasado, pero ese pasado, como decía Perrin también, que nos sirve para tomar conciencia y para luchar y tener referencias, ¿no? de las luchas actuales, en este caso de las mujeres. Con temas de género también hay proyectos estupendos. Uno es Gala y otro es One, ¿vale? Relacionados con los derechos también de las personas del colectivo LGTB, que también está tomando conciencia y viendo la importancia de sus documentos, sus actas de sus asambleas, sus manifestaciones, sus primeras fotos, entrevistas, todo eso le está dando un valor porque lo tiene. De hecho, una de ellas, el archivo de Gala, dice, without queer history, there is not queer pride. O sea, sin historia queer, no hay orgullo queer. Ya termino, porque si no me estoy enrollando demasiado. Mencionar que todo esto, sin duda, tiene que tratarse. Si no se trata, se descontextualiza y puede ser incluso utilizado a la contra. Esto ha sucedido en Chile, por ejemplo. En Chile, durante las protestas sociales, se difundieron imágenes que no respondían a ese momento y luego ha servido para deslegitimar. Bien, pues esto es lo que no podemos permitir. Y nosotros y nosotras, como profesionales de archivos, tenemos muchas herramientas que podemos volcar, ¿no? La primera es la de delimitación de los fondos, ¿no? Pongo esta imagen y me sonrío y no debería, pero es que me parece tan impresionante. Esto es la estación de Atocha en Madrid después de los atentados. El archivo espontáneo que se creó. Después de pasados unos días que esto empezó a recogerse, obviamente no se puede conservar todo, es como en la nube, pero esto ya lo hacemos en archivos, o sea, es la valoración. Valoramos, seleccionamos para conservar. ¿Quiénes son aquí los órganos productores? Lo bonito es que es la ciudadanía. Esta mujer que está depositando flores tras el atentado de Londres es el órgano productor. Esas otras mujeres que están escribiendo en estas máquinas que se habilitaron en las estaciones también para, una vez que se retiraron los objetos para que la gente pudiera seguir volcando, ¿no? sus mensajes, son los órganos productores. No es la consejería de no sé qué, el gobierno territorial de no sé cómo, el ayuntamiento. Son ellos y ellas, ¿no? Estos son los profesionales de archivo. Las mujeres de arriba a la izquierda son archiveras de Niza. Tras los atentados se llevaron los documentos, los objetos, las cartas, se las llevaron al archivo. También quería contrastar estas dos figuras. Por un lado, esta imagen de abajo son los archivistas del 15M. No quieren mostrar su rostro. Parece que esto es que se quieran esconder. No, es que quieren ser anónimos, quieren ser un colectivo. Al mismo tiempo, cuando toca exponerse, ese otro página que os pongo ahí, que también os invito a que visitéis, que es Documenting the Now, documentando el ahora. En este proyecto en concreto, que es documentar la violencia policial a raíz del asesinato de George Floyd, pues me impresiona que los activistas han puesto ahí sus correos electrónicos, su nombre, sus apellidos y sus correos, ¿no? Para colaborar, pues, esta relación que tiene que haber entre ambos mundos, ¿no? El cuadro de clasificación, esto es copiado aquí de dos ejemplos, de dos archivos de estos del duelo y de un movimiento social como el 15M. Bien, pues podemos aplicar nuestro tratamiento de clasificación para ello sin ningún problema. Describir esta herramienta que mencionaba Perrin también, que está en software libre, es para describir documentos, escribir registros, archivos, sirve para todo. El 15M está descrito en Atom y está describiendo este cartel. Se os acabó la fiesta, ahora os toca la resaca. Si no nos dejáis
Soñar no os dejaremos dormir. Bien, se puede utilizar. La conservación. Tenemos mucha experiencia ya en conservación. Las razones serán otras, pero documentos quemados tenemos documentos mojados. Sabemos hacerlo, ¿no? Podemos contribuir. La instalación, otra de las tareas archivísticas, 3/4 partes de lo mismo. Tenemos todo un reto con el archivo electrónico todavía, pero estamos en ello. Sabemos la importancia de crear modelos, de asignar metadatos. La difusión, todo esto son ejemplos de estos archivos que luego han tenido una difusión a nivel de ciudadanía, incluso a nivel artístico, como ha pasado con el 15M. Y luego esto ya, para terminar, pongo la institucionalización, así entre interrogantes, porque, por un lado, sin duda, tiene que estar la función pública para conservar y para garantizar. Y al mismo tiempo debemos de dejar de ver al usuario y a la usuaria como un ente pasivo, simplemente receptor de lo que nosotros y nosotras queramos decirles, ¿no? Tenemos que meterles en el sistema. Ellos son los que crean, ellos son los protagonistas de la historia. Y por último termino con esto. Fue una casualidad. Preparando la presentación en casa de mis padres, leí un reportaje a un historiador británico. Es un historiador, me parece que militar, ¿de acuerdo? Y dice este frasón tremendo, que es que me puso los pelos de punta, que es imposible documentar el presente porque con los archivos electrónicos los gobiernos pueden mantener información relevante, oculta o modificarla a su conveniencia. Pues justo esta presentación y esta reflexión va a que esto no puede suceder, no podemos dejar que esto suceda. Y los profesionales de archivo tenemos herramientas, tenemos conocimiento y tenemos voluntad para hacerlo. Así que os invito y muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias, Perrin. Realmente ha sido de lo más, ¿cómo decirlo? De lo más sacudidor, no se me ocurre la palabra, de lo más perturbador pensar en el vínculo entre archivos y derechos humanos como una historia que en algún punto es tan reciente, ¿no? Apenas vamos para los 25 años de empezar a encontrar momentos de encuentro que se cristalizan en el 2003. ¿Cuánto esfuerzo ha llevado? Ya lo decía Perrin y me pareció maravilloso cómo lo presentó, porque es como que puso en palabras una sensación que me parece que tenemos muchas y muchos, que es la fuerza de lo colectivo y la necesidad del diálogo interdisciplinario, como dos aspectos claves para la realización de estos trabajos, ¿no? Como de qué manera en los archivos siempre estamos como cada quien haciendo su gran esfuerzo por hacer lo mejor posible, por estudiar, por brindar el acceso, y cómo cuando levantamos la cabeza y nos encontramos con un otro o con una otra que ya pensó algunas cuestiones o que ya las caminó, eso nos puede dar fuerza. Nos puede dar fuerza o nos puede generar competencia, digo. También se da en el mundo archivístico, en donde somos, decía Perrin, tan silenciosos o silenciosas, o donde la tarea está tan poco valorada, se da mucho. Yo siempre hablo de la figura del guardián del archivo, ¿no? Como una figura que está instalada socialmente y que es súper dañina para nuestra profesión. La idea de que hay una persona que está ahí en ese archivo, por lo general trabajando castigada, entonces es súper celosa de lo que preserva y siempre está haciendo un ejercicio de poder con quien es usuario o usuaria, porque es lo único que puede hacer, porque nadie le reconoce todo el esfuerzo que hace. Entonces, pasar de la figura del guardián del archivo, pasar de, acá llamamos los kioscos, ¿no? O el feudo, el ranchito, la quintita, o sea, esto de estar cuidando lo propio y querer brillar con lo propio, a construir colectivamente, apoyándose, aprovechando el camino que ya ha hecho otra persona y construyendo en red, fundamentalmente, como señalaba Perrin, por el impacto que eso puede tener para la posibilidad de generar diálogos interdisciplinarios, sobre todo con
el mundo de los activistas por los derechos humanos y el mundo de la justicia, básicamente. Pero bueno, veníamos de toda una presentación, ¿no? Como de subir una tremenda montaña que hizo Perrin, de un enorme esfuerzo luchando contra los status quo, como Perrin no lo mencionó, pero no puedo olvidar el hecho de que alguna vez Perrin armó una mesa sobre archivos y derechos humanos en un congreso del ICA y que se la censuraron y nos tuvimos que terminar reuniendo por fuera y medio escondidos. O sea, tanta batalla con la consolidación ahora de la sección de archivos y derechos humanos, y viene Blanca y nos dice, bueno, pero no alcanza con los archivos públicos. Está muy bien todo el trabajo que han hecho, pero miren y fíjense todo lo que se está generando socialmente y cómo es necesario que como archivistas podamos aportar lo nuestro para poder preservar esos documentos en contexto. Entonces, bueno, fuerte y movilizante el encuentro de hoy. Creo que vamos a quedarnos pensando muchísimo en estas cuestiones y me pregunto cuándo habrá descanso, la verdad. ¿Cuándo será que podremos llegar a un punto en el que digamos, bueno, ahora podemos descansar? Pasamos entonces, yo tengo un par de preguntas, pero quiero primero hacer las preguntas que nos estuvieron llegando desde el Facebook. No sé, Ceci o Anita, si la suben ustedes o... Ahí está. María José Bani, hola María José, de Santa Fe, nos felicita por el conversatorio y nos pregunta cuál es el procedimiento para formar parte del grupo, ahora sección de Archivos y Derechos Humanos del ICA. Simplemente asociarse al ICA. Y cuando una se asocia al ICA, te preguntan, tengo entendido, de qué grupos o secciones querés formar parte. No sé, Perrin, si vos tenés más claro cómo es el procedimiento, yo creo que es así. Para formar parte de la sección hay que afiliarse al ICA y después pedir... Normalmente sí, pero se puede afiliar como institución o como individuo. Y la cuota como individuo es de $25, pienso. Al año. Sí, al año. No tengo en la mente la cuota para las instituciones, pero por sí, es muy importante agregarnos. Sí. También se puede formar parte del grupo de trabajo de archivos y derechos humanos de la Asociación Latinoamericana de Archivo y es el mismo procedimiento. Si bien estamos trabajando súper articuladamente. Sí. Andrés Paglinares, el presidente de ASPA, pregunta para Blanca, en tu opinión, entonces, y ante la explosión de tipologías documentales, por ejemplo, de los movimientos sociales, los WhatsApp, etcétera, que mostraste, ¿podríamos sostener que la preservación del contexto es prioritaria, incluso sobre las clasificaciones ortodoxas de caracteres externos e internos, a los efectos de determinar autenticidad? Sin duda, porque sí, o sea, la dificultad que tienen estos documentos un poco marginales es que que pierden legitimidad porque están sacados de contexto. O sea, algunos de los que hemos visto, tú pones un osito de peluche y ¿qué es eso? Un osito de peluche. Puede estar en una tienda o puede ser... O sea, necesitan claramente el contexto. Y a la hora de grabar vídeos, por eso algunas organizaciones están siendo tan cuidadosas con esto, ¿no? Porque necesitamos contextualizar, saber dónde, quién, cuándo, cómo se ha hecho eso. Y luego, efectivamente, como dices, pues ya proceder a otra serie de descripciones más ortodoxas, a lo mejor, como hemos visto con ese cartel, ¿no? Que ya lo describes, puedes poner las medidas, puedes poner el material, puedes poner lo que sea, ¿no? Sin duda. Vera de la Fuente, nuestra vicepresidenta, pregunta, una pregunta para Blanca. ¿Puede aportar a este trabajo mantener alguna diferenciación entre archivo y colección? Es difícil, es verdad que es difícil, es un tema, porque es que de hecho, por ejemplo, el archivo del duelo
es el primero que se llamó así, que fue el de Madrid, de los atentados terroristas, es que se empezó haciendo, por ejemplo, para que veáis también esto que decía Mariana y que dice Perrin del movimiento interdisciplinar, se empezó haciendo un catálogo como de biblioteca. Luego se utilizaban también recursos de museos, como se les quedaba corto de las bibliotecas, utilizaban recursos de descripción, de catalogación de museos. Es difícil, es verdad que es difícil. También a la hora de la recogida hay que ser muy cuidadosos, a la hora de recoger este material, cómo lo está recogiendo. En algunos otros archivos no me parece tan difícil. Por ejemplo, en los de los movimientos sociales, si están bien hechos desde el principio, en el del 15M, por ejemplo, desde el principio, en la plaza, hubo diferentes comisiones que se fueron agrupando, ¿no? Un poco por temática, por interés de sanidad, de género. Pues hubo un archivo desde el principio. Tenía una foto, no os la he puesto, pero es una foto muy chula, que era un sol, ¿no? Como en la Plaza del Sol, y ponía, para que esto no se olvide. Esto es lo que pone, ¿no? Archivo Sol. Si lo recoges ahí bien, por ejemplo, recoges bien el día que se fue de la plaza, las comisiones, tienes perfectamente un cuadro de clasificación y puede ser perfectamente no una colección, ¿no? Como puede ser una colección particular. Pero bueno, sí, es muy difícil, es uno de los retos, es muy difícil. Otra pregunta hace Andrés para Blanca. ¿Qué tratamiento le dio el archivo a los documentos que mostraste? Me imagino que habla del archivo de la Comunidad de Madrid. No sé qué, o sea, he mostrado de muchos archivos, no sé en concreto. No sé en concreto cuál, no sé si puede contestar ahora. Claro. Y no sé si sé la respuesta, porque yo, digamos, que fruto de este interés, pues cada vez voy, o sea, lo que me creía que era una excepción, me doy cuenta que no, que realmente hay un interés. Por eso es la invitación a no quedarnos atrás y a participar, porque realmente hay un interés, ¿no? Por documentar estos movimientos sociales o colectivos de cualquier tipo. No sé si, a ver si vuelve a escribir, porque seguramente la escribió mientras estabas mostrando alguna. Mariana, ¿cuál interpretas que se refiere? Bueno. Me parece que a las imágenes que estabas mostrando sobre atentados en Madrid, yo entendí eso, que quizás estabas preguntando sobre... y la pregunta es ¿qué tratamiento? Eso se ha recogido en el Museo del Ferrocarril, fijaros, porque como los atentados tuvieron lugar en estaciones de tren, se recogió ahí, pero en el archivo. O sea, el museo tiene una parte de museo, tiene una parte de biblioteca, tiene una parte de archivo, pues está en el archivo. Y se puede acceder previa petición, salvo hay algunos documentos que no. Es que tiene toda la vida como un archivo, de verdad. Ha habido documentos, por ejemplo, se ha cuestionado si ese archivo debería seguir creciendo, o sea, ser un archivo vivo. Y efectivamente, cada vez que hay un aniversario de los atentados, pues familiares de personas que han fallecido, testimonios, se recogen y se incorporan al archivo, ¿no? Entonces, sí, la ubicación es un museo, pero al mismo tiempo está en la parte del archivo. Andrés. Sí, los documentos relacionados con el movimiento que se... Con el 15M a lo mejor se refiere, ¿no? El movimiento indignado, pues esto es un temazo y es genial. Es una gente estupenda. Al principio se recogió desde el principio en la plaza, lo cual ya fue un puntazo, como decimos aquí. Cuando desalojaron la plaza rápidamente se pidió a gente de voluntariado para ir recogiendo todas las pancartas y todas las actas que había en las comisiones. Se llevaron a una casa ocupada, utilizáis ahí ese término también, ¿verdad, Mariana? Sí. Ahí se instalaron y después los desalojó la policía y entonces fueron a un centro social, pero ya, digamos que legal. Entonces, trabajan en asamblea, admiten consejos o sea, yo he estado allí, son asambleas abiertas, cualquiera que pase por allí puede, bueno, son los primeros jueves de mes, ponte, ahora mismo no me acuerdo, y siguen trabajando en ello, y también van sumando, de hecho, fondos de otros movimientos indignados. Por ejemplo, aquí son las mareas, la marea blanca, la sanitaria, entonces van recogiendo y van acrecentando el archivo. Y no admiten, han tenido varias ofertas de la Universidad de Alcalá, me consta, y no sé si de alguna otra para recoger ese fondo, tenerlo bien organizado y tal, y lo han rechazado.
Sí. Andrés pregunta también si tenés conocimiento de la calidad archivística de empresas como, por ejemplo, WebMirror para la preservación de social media, páginas web, Twitter, etcétera. ¿Algo en el mundo del Open? La verdad es que no. Es que el tema de la nube es un temazo. Nos pasa aquí a nivel de función pública también. No sé si os pasa allí también. Las herramientas con las que ahora estamos compartiendo archivos, digitalizando y almacenando son de Microsoft. Queridas y queridos, estamos, por un lado, abogando por la custodia pública de los documentos y, por otro lado, estamos vendiendo nuestra alma un poco a las grandes multinacionales porque no estamos siendo capaces de generar otra cosa. Entonces, evidentemente hay algunas, esta en concreto lo desconozco, lo siento, pero con más garantías que otras, pero en realidad, fijaros esto de MySpace, es que ahora no nos suena a lo mejor, pero en su día era Facebook. Es como si de repente, bueno, Facebook está también rodeado de escándalos, de filtraciones, etcétera. Sí. Ahí hay una pregunta más. Karim P., desde Chile, nos pregunta, ¿cómo pueden los archivos nacionales o generales participar en la recogida, organización y preservación de los documentos producidos por movimientos sociales de manera de respetar su dinámica, pero pensando en que estén disponibles de cara al futuro? Perfecto. Eso me gustaría saber, mi Karin. Mi propuesta y mi acercamiento hasta ahora ha sido desde la colaboración. Creo que tenemos una mirada un poco, ya entiendo que vosotras y vosotros no, ¿de acuerdo? Hablo como colectivo. Un poco lo que decía Mariana, un poco prepotente y un poco superior desde las instituciones. Entonces, nos acercamos como elefante en cacharrería, que decimos aquí, y tienen un rechazo tremendo. Pero es que luego, ya os digo, por lo que he seguido leyendo de otros movimientos, es que es una cosa universal, casi, me atrevería a decir. Entonces, yo creo que desde de un igual a igual, a lo mejor dejándoles, igual que tratamos, por ejemplo, en los archivos públicos, me imagino que allí os pasa lo mismo. Por un lado está, yo, en mi caso, el archivo regional, pues todo lo que ha producido el gobierno, ¿no?, de la región de Madrid. Pero tenemos depositados otros fondos que están depositados, o sea que la propiedad sigue siendo de los colectivos, en este caso pues yo que sé, de un municipio, y sin embargo, ellos, digamos, que siguen teniendo autoridad sobre ellos. Pero ni con esas, no quieren depósitos, no quieren nada de nosotros. Entonces, la única manera que está siendo posible es desde el activismo. O sea, yo, fuera de mi trabajo, como tengo conocimiento de la profesión, pues puedo ir y compartir mi conocimiento y me lo van a admitir perfectamente, ¿no? Pero desde las instituciones, por desgracia, no estamos siendo capaces, no sabemos. Mirad, os cuento, ya me callo con esto, pero es que también se ha dado un caso justo antes de la pandemia que también me parece significativo, y es que ha habido una ocupación de un archivo en Madrid. Hubo una ocupación porque ya se desalojó, aprovechando la pandemia, pero del archivo histórico de protocolos. Que es un edificio que efectivamente está vacío. ¿Por qué? Porque lleva 5 años sin hacerse nada allí, en el centro de Madrid, ¿vale? Entonces, los movimientos sociales no saben lo que es un archivo. Yo he tenido estas discusiones, las he tenido desde mi caperuza de archivista, con los profesionales que dicen, ¡qué barbaridad esta gentuza! Y por otro lado, intentando concienciar a quien ha ocupado aquello que un archivo no es un sitio para ocupar. Un archivo es una institución pública que es como si, yo les decía, es como si ocupáis un hospital, pero está vacío, da igual que esté vacío. Pero claro, que no estamos dialogando. Ahí hay otra, ¿qué pasa? Andrés Perrin te consulta, ¿qué evaluación haces del hecho de que las recomendaciones, militancias y pasiones que han puesto tantos y tantas colegas como vos, Antonio, Trudy, etcétera, en nuestras tierras, se refiere a Argentina, calculo, se hayan circunscrito a unos determinados periodos y no, por ejemplo, a las violaciones a los derechos humanos que sufrieron los pueblos originarios o las violaciones a los derechos humanos que se ejecutan en la actualidad? Bueno, no estoy segura de haber entendido todo. Bueno, no sé si puedo contestar, lamento.
¿Cómo ves? Sería, yo Sí. traduzco lo que entendí. Sí. ¿Cómo ves que todo este trabajo de tantos años en la difusión de la necesidad de volver accesibles determinados archivos, en algunos países haya sido tomado en forma acotada a determinados periodos o a determinadas temáticas y no haya generado políticas integrales? O sea, lo que ha sucedido y sigue sucediendo en Argentina es que hay una especie de, o había, no sé, en sus inicios, las políticas de memoria y de justicia transicional que se empezaron a implementar no tuvieron como correlato políticas archivísticas. Y muchas veces nos encontramos con que la gente que desmembraba fondos documentales y se llevaba documentación de un determinado periodo a otra institución, para hacerlo citaba el texto de Antonio, o sea, lo citaba Antonio para justificar eso. De hecho, le hemos regalado una remera a Antonio que dice, pero ¿cuándo coño he dicho yo esto? Para que se ponga frente a esas circunstancias. Entonces entiendo que lo que está preguntando Andrés es cómo ves eso, tanta militancia y tanto esfuerzo, ¿no? Que en algunos lugares solo fue tomado como en un pedacito para hacer una parte. Bueno, es que no tenemos medios para la aplicación. Solo nos ponemos solo intentamos dar referencias y después es una cuestión de voluntad política y por eso hay que estar en los lugares del poder. Es decir, tener un archivero o un archivista en los ministerios apropiados y para hacer lo que hace Blanca, es decir, lo que llamo en francés archivage à chaud, es decir, archivar de manera inmediata y conocer el medio, el ministerio o la agencia, la conocer de dentro. Hacer parte no sé si es la respuesta que corresponde a la pregunta, pero es así que intentamos funcionar. Pero en el ICA no somos en el terreno. Nos parecía muy importante por lo menos tener directrices y normas y referencias y después hacer circular la información y federar las actuaciones. Bueno, por volver a lo de Blanca, me ha gustado mucho la expresión archivo del duelo, que no conocía. Conocía archivos del dolor, pero es diferente. Bueno, y me acuerdo de una entrevista del archivero de París, el archivero municipal de París, después de Charlie Hebdo y después del atentado del Bataclan, donde recogieron todos los todo lo que podían, los objetos, los papeles, las cartas, todo esto. Y además, cuando hacen la evaluación o la valoración, no sé cuál es la palabra técnica, la evaluación, normalmente tenemos el valor administrativo, el valor jurídico, el valor histórico. Y además han inventado el valor consolatorio. Qué bonito, sí. Esto es bonito también. Sí, precioso. Sí. Yo tengo una pregunta para vosotras y vosotros. Bueno, quería saber si habéis tenido contactos con Salvioli, Fabián Salvioli. ¿Contactos qué tipo? O sea, bueno, encontrarlo de verdad. Encontrarlo, porque es vuestro Joannet. Su informe de 2020 es muy, muy interesante. Y con Antonio y Jens Böll, para la presentación de nuestro libro, que va a salir en abril próximo,
tenemos un mes de retraso, vamos a intentar inventarlo en Ginebra para hacer esta conexión física, porque es una cosa conocer un informe, es mucho mejor cuando nos encontramos de verdad. Y es lo que hicimos con Joanet. Joanet y Antonio se encontraron en un coloquio, Archivos y Derechos Humanos, con juristas. Nunca se habían encontrado. Y Salvioli vive en Buenos Aires. Es fácil. Sí. Tenemos pendiente, ya Antonio nos dio esa tarea. Invitarlo a un conversatorio. Sí. A Savioli y también a la Trudy nos dio la orden de contactarnos con la próxima. Sí, Trudy, por supuesto. Candidata. La sí. Hay dos papas, 3 papas. 2 papas y una papesa. Y otra pregunta, bueno. Sí, decinos, Perrin, sí, otra pregunta que nunca he encontrado información a propósito de esto. ¿Se usa mucho el sistema ATOM en América Latina? Hoy me encantaría, me encantaría que empiecen a comentar acá en el Facebook. El sistema ATOM se usa muchísimo. Muchísimo. Creo. Es lo que más difundimos sí. Quienes formamos parte de esta asociación. Desde hace muchísimos años, yo creo que debe hacer más de 12, seguro, que estamos queriendo implementarlo en el Archivo General de la Nación. Yo ya no trabajo en el Archivo General de la Nación, pero finalmente se aprobó durante la gestión anterior. Esta gestión revisó el asunto y lo volvió a aprobar, así que el Archivo General de la Nación está empezando a utilizar ATOM. Lo utilizan muchísimo archivos sociales, como por ejemplo el CEDINSI. Se ha utilizado por recomendación también del Archivo Intermedio de la AGN, se ha utilizado para la elaboración de una guía, de la guía del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos, una guía de archivos sobre el Plan Cóndor. También lo utiliza Memoria Abierta. O sea, en Argentina lo difundimos muchísimo y lo levantamos mucho como bandera. Incluso, se empezó a implementar también en el Archivo General de la Universidad de Uruguay, en el Laboratorio de Preservación Audiovisual que lleva adelante Isabel Yebor. El año pasado hubo unas jornadas de discusión sobre software, justamente para tomar una decisión sobre el tema, que ahí tuvimos como un coloquio público en el que te rendimos homenaje, Perrin, y se aprobó, sí. Pero bueno, la madre de dragones. Solo he sido la interfaz. Pero es un trabajo muy duro. Utilizar los talentos de otros. Pero, bueno, ahí había una pregunta de Vera y un comentario de Andrés sobre el ATOM. Vera le pregunta a Perrin: todo el trabajo y recorrido que has compartido viene dando frutos y logros importantísimos. Me gustaría, sin embargo, si pudieras decir cuáles te parecen que son los puntos críticos, riesgos y problemas que todavía nos desafían desde el punto de vista del rol de los archivos y les archivistas en la defensa de los derechos humanos. Bueno, hay un continente de riesgos y problemas, hay en todos sitios, a todos niveles. Bueno, pienso que lo más importante para mí siempre ha sido mi obsesión, es lo de las asociaciones, la falta de recursos profesionales de las asociaciones y bueno, el otro campo reciente es lo de las empresas, como lo ha dicho Blanca, y no mencioné en mi presentación porque pensaba que lo haría Blanca,
que hay una acción de la sección y que empezó en el grupo para las empresas. Y ahí hay un trabajo tremendo a desarrollar y una sensibilización también, advocacia y pienso por eso que sistemáticamente tenemos que ir donde no nos esperan. Perfecto. Me encanta eso. Es la siguiente camiseta que nos vamos a hacer junto con la de Antonio. Desfragmentar, como decías, interdisciplinario. Total, Esto sí. es el secreto, porque estamos en un mundo totalmente, ¿cómo se dice? Compartimentado. Y cuando abres las puertas, enseguida llegan las frutas, porque la gente no sabe qué son los archivos. No saben. Y es una pena, pero puedo contar una anécdota. Antes de elegir este tema, bueno, el tema de archivos y derechos humanos, yo tuve la idea porque hablaba mal, pero leía el español. Porque en la literatura anglosajona nunca se hablaba de Archives and Human Rights, antes de, bueno. Y cuando organicé la CITRA de Marsella, en Francia, la CITRA, teníamos en aquel tiempo un ciclo que se llamaba, habíamos elegido Archivos y Sociedad. La primera CITRA en Islandia hablamos de los archivos de la sociedad, es decir, que guardar, que eliminar, de todo esto. Y en Francia tuvimos el tema de la percepción de los archivos por la sociedad. Y al final de la conferencia, lo único que interesó a los periodistas que hicieron una emisión sobre la conferencia, lo único que los interesó fue las dos presentaciones de Argentina y de Ucrania, porque se hablaba de algo sangriente, las violaciones, y por eso tuve la idea de hablar de violaciones, pero los derechos humanos están en todos archivos. No hay archivos, bueno, dejo la palabra. No, está muy bien, es verdad. De hecho, en el grupo de trabajo de archivos y derechos humanos de la ALA, una de la discusión que estamos teniendo en relación con el mapeo que queremos hacer en conjunto con la sección de archivos y derechos humanos del ICA es qué entra, ¿no? ¿Cuál es el concepto de archivos vinculados a violaciones a los derechos humanos? Si es graves violaciones a los derechos humanos, si es solo violaciones a los derechos humanos, si es solo vinculado, porque en general en todos los archivos encontramos registros. Hay un comentario de Andrés, una respuesta de Andrés sobre el uso del ATOM. Él nos dice, que el ATOM se usa menos de lo que se debería, o por lo menos de lo que se habla. El problema es que se empieza, o se trata de empezar por ATOM, y no por los procesos archivísticos previos básicos, o las normas de descripción, y eso atrasa. Sí. Que es, bueno, uno de los grandes inconvenientes con los que en general nos encontramos en los archivos de países que no tienen un gran desarrollo en materia de políticas públicas archivísticas o donde la disciplina está poco difundida, que las herramientas tecnológicas se presentan, yo digo, como varitas mágicas de Harry Potter, ¿no? Que van a venir a resolver los problemas, y ya lo decía Antonio Heredia Herrera en un libro del año 92, creo, necesitamos antes identificar y clasificar. Siempre fue así. Si no podemos identificar y clasificar, no podemos describir, no podemos hacer uso de las herramientas informáticas. Pero creo que, y retomo acá algo que se mencionó varias veces, la necesidad de salir a la luz, de difundir la disciplina, ya sea para que la sociedad entienda para qué sirven los archivos, o ya sea para formar y capacitar, decía María José Bani en alguno de los comentarios, de que hay que formar ciudadanos capaces de gestionar sus propios archivos, ¿no?
como esto de colaborar en la difusión de la disciplina, en la forma de trabajar para poder colaborar con estos movimientos que sí quieren preservar quizás sus archivos, pero no saben bien cómo. Entonces, la pregunta que yo quería hacer, pero ya nos estamos yendo de tiempo, es, en la presentación de Blanca yo veía toda esta impronta en relación con la preservación de archivos sociales, podríamos decirlo, por decirlo de alguna manera. Y vos señalabas, Blanca, la resistencia que a veces hay en las organizaciones a caer desde las instituciones a colaborar o a preservar. Desde mi experiencia en Argentina, desde pensar el tema en situación, yo también me pregunto si a veces las instituciones archivísticas no pueden terminar generando esos procesos de preservación de documentación social para armar vidrieras políticas y no verdaderas políticas públicas. O sea, creo que hay un punto en donde la responsabilidad del Estado tiene que estar por asegurar primero el acceso a los documentos que ese Estado mismo generó. Me acuerdo de un caso, de un archivo que había armado un archivo de las mujeres, ¿no? Pero no se ocupaba de preservar la documentación vinculada a las instituciones de minoridad. Entonces, había todo un desarrollo en relación a esto, ¿no? Como armar un archivo social, pero no se estaba haciendo responsable de documentos que el mismo Estado generaba y donde se estaban poniendo en juego los derechos e incluso la vida y la salud de varias mujeres y de varias niñas y niños. Entonces, nada, algo que siempre tengo como muy en la cabeza es, bueno, ¿dónde nos paramos? Como cuando identificamos y clasificamos un fondo documental, ¿no? ¿Cuál es el punto de apoyo? ¿Quién es el creador? ¿Quién generó estos documentos en el uso de sus misiones y funciones? También me pregunto, en términos de generar estas políticas, ¿quién debe ser el responsable? Y si no está bien que la sociedad no quiera que el Estado se le meta, y ahí nosotros y nosotras como archivistas lo que podemos hacer es puro activismo, ¿no? De ir a colaborar. No sé, pienso que también en cada país, de acuerdo hasta qué punto cada país se hace cargo de sus archivos y de volverlos accesibles, se da esta situación. Totalmente de acuerdo, Mariana. O sea, lo que debería haber deberíamos de tender puentes. A lo mejor nadie tiene que moverse de su sitio, simplemente que haya puentes que se puedan transitar en un sentido o en otro, ¿no? Y, hombre, es diferente el de un colectivo social que estos casos que hemos puesto de las redes públicas, de las empresas, sin duda, que ahí yo sí que veo claramente que la intervención del Estado tiene que estar. Pero en estos casos que dices, pues sí, sin duda. Y efectivamente se dan muchísimas incoherencias, porque ya sabemos que al final, que es la pena, ¿no? Que por una parte hay que aprovecharlo, como dice Perrin, hay que aprovechar y estar junto al poder, porque al final tiene mucha capacidad. Pero por otro lado, tampoco tenemos que confundirnos y de alguna manera somos a veces transmisores de ese poder, ¿no? De ese poder que de alguna manera rechazamos porque no queremos imponer y, sin embargo, lo estamos haciendo por nuestra profesión. Es todo un debate, la verdad que no hay respuestas cerradas. Pero bueno, lo podemos dejar para un próximo conversatorio, pensar eso, cuál es el rol, ¿no? El rol de los archivistas en la sociedad y cómo, esto que tanto insistía Perrin, cuáles son los actores claves con los que hay que comunicarse para estar más cerca del ejercicio del poder y de la agenda política y cómo al mismo tiempo estar generando diálogos y colaborando con los movimientos sociales para hacer que los documentos puedan preservarse en contexto, porque sabemos todo lo que se pierde cuando se pierde el contexto. Muchísimas gracias por su participación. Tenemos que liberar a Perrin porque tiene un homenaje a Louis Jonet en minutos. No, pero se ha cancelado por la situación sanitaria. Oh, sí, lo aprendí ayer. Bueno, gracias Mariana por este viaje virtual y viva la técnica. Sí, es un puente, también lo pensaba. Es que es una maravilla que podamos estar dialogando de países tan alejados y en realidad la tecnología es un puente también. A ver si sabemos aprovecharlo, como hoy, por ejemplo. Muchísimas gracias por la oportunidad. No, muchísimas
Muchísimas gracias a ustedes. Subiremos este video a YouTube y creo que tendrá muchas repercusiones, así que quizás armemos una segunda o tercera parte. Agradecemos también a todos por su atención y la participación a través de las redes. Les esperamos en las próximas actividades que seguramente serán el año que viene. Tengo entendido que tendremos una especie de brindis virtual con las asociadas de ASPA como cierre del año. Y bueno, y no se olviden que nos pueden seguir a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. Muchísimas gracias. Cortamos la transmisión y nos quedamos conversando un poco antes de irnos a la plaza, porque hoy en Argentina tenemos un día muy movilizante. Sí, es verdad. Gracias. Gracias.